¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Espero que bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, estamos acá con un nuevo videito para el canal donde estaremos realizando la previsión de mercado para la semana número 14 con lo que es el Yao USD, lo que es el Lolito. Y bueno, también informarle que ya en X publicamos lo que es la previsión de la semana número 14, así que todo aquello que la quieran venir a leer está publicada en X y bueno, tenemos ahí una introducción de lo que es el panorama general, donde esta semana va a estar marcada en primer lugar, como pusimos acá en el post, el índice de incertidumbre mundial está en un pico máximo por encima de lo que fue la incertidumbre durante el COVID, durante el SM, durante la crisis financiera del 2008. Después también va a estar marcado por esto que anduvo anunciando el Washington Post, que es que el ejército estadounidense está preparado para desplegar las tropas en Irán en una operación que podría durar 2 meses y podría estirar lo que es el conflicto actual. Y después también tenemos los gráficos que tendremos que seguir esta semana. Va a ser el gráfico del DXY o del dólar, el del petróleo y el del VIX, que apuntan a seguir subiendo. Y después tenemos todo lo que es el análisis técnico del orito, que lo vamos a estar revisando nuevamente. Y después, ya para cerrar, yo creo que esta semana tenemos una semana que desde el aspecto fundamental viene muy cargadito, el aspecto macroeconómico tenemos datos muy importantes, pero yo creo que lo que va a liderar la volatilidad va a ser todo lo que hablamos con respecto a lo que es el conflicto actual entre Irán, Estados Unidos Israel y Estados Unidos contra Irán. Pero bueno, si revisamos el calendario económico, ya mañana arrancamos bastante picadito con lo que es tenemos discurso de Powell. Después el martes tenemos encuesta de Holtz vacantes, que la verdad que viene bastante caliente lo que es el, el mercado laboral de Estados Unidos, así que va a ser importante. Después el miércoles ya tenemos nuevamente reportes de empleo y tenemos bastantes datos que nos van a ir mostrando cómo viene la inflación de Estados Unidos. Tenemos datos también de cómo es la actividad, tenemos datos de PMI del ISM manufacturero. Después el jueves tenemos nuevamente datos de empleo y cerramos la semanita el viernes con los datos más picantes que van a ser la tasa de desempleo, que se está apuntando a que suba a 0,1 de 7,9 a 8. Sigue todavía rompiéndose lo que es esa tasa de desempleo que tenemos en Estados Unidos, no, nóminas privadas no agrícolas, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo que también dice que va a subir de 0,4 a 4,5, de 4,4 a 4,5 0,1 se espera que suba. Así que bueno, vamos a ir viendo y cómo vamos a ir rumbeando lo que es toda la semanita en el orito. Y ya nos vamos a los gráficos. Antes que eso, recordarles que todos estos análisis van a estar siendo actualizados en lo que es nuestro grupo de Discord y Telegram. Vamos a dejar el link en la descripción de ambos grupos. Y sin más, nos venimos al gráfico a ver qué es lo que nos dicen. Si nosotros vemos en la temporalidad mensual, seguimos manteniendo una tendencia claramente alcista, pero ¿qué es lo que empezamos a ver? Que luego de toda esa tendencia alcista, ya tuvimos un gran rechazo en lo que fue el mes de enero. Febrero nuevamente el precio quiso probar esos máximos, en marzo también, pero vemos que el precio, tras venir de una tendencia claramente alcista, falló en realizarnos ese alto más alto. Y acá ya nos muestra una señal de debilidad en el precio, donde tras fallar en hacer ese alto más alto, tenemos un fuerte rechazo a la baja. Que ahora cuando bajemos a temporalidad semanal vamos a ver algo muy interesante que hacía meses y años que no veíamos en el oro. Así que bueno, en la temporalidad mensual podemos decir que básicamente estamos dentro de este rango, que está básicamente entre el rango del máximo y el mínimo del mes anterior. Ese es el rango en el que venimos jugando, básicamente en la zona de los 4.400, 4.300 hasta los 5.200, 5.300. Ese es el rango que venimos actualmente manejando. Podríamos marcarlo de otra manera, así vamos a ponerle el 0,5 para marcarnos lo que es el máximo, el mínimo del rango y también para tener a la vista lo que es el 50% del rango, que suele ser un nivel bastante relevante cuando llegue. Así que bueno, ¿qué podríamos esperar para ahora lo que es el cierre del mes, teniendo en cuenta que hoy estamos a 29? Bueno,
Lo que yo estoy esperando tras tomar el máximo y el mínimo del mes anterior, estoy esperando quizás que el precio nos genere una zonita de rango hasta cerrar el mes o quizás un movimiento un poquito al alza. Así que esto lo vamos a ir confirmando seguramente cuando nos bajemos de temporalidad. Nos venimos a la temporalidad semanal y acá viene ese dato del que yo le estoy mencionando que hacía años que no se veía. Si nosotros vemos, el precio viene en una clara tendencia alcista y no veíamos jamás un quiebre bajista. Y acá lo que vemos es que el precio, tras generarnos este último impulso semanal, nos generó un retroceso, nos generó un nuevo impulso que falló en hacernos un alto más alto, ahí ya nosotros se nos prende ese lucecita amarilla que nos dice, che, ojo, puede ser que la tendencia alcista esté llegando a su final y encima después de generarnos ese fallo se nos confirma esa tendencia bajista cuando nos quiebra el mínimo anterior semanal. Acá, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos una tendencia principal semanal que es alcista, pero que en estructuras internas ya nos empieza a mostrar una debilidad de la tendencia y nos empieza a decir, che, bueno, quizás ya tenemos un máximo para unas cuantas semanas o meses y lo que podríamos ver ahora sería un rango o un rango bajista. Esas son las dos opciones que tengo yo. Yo creo que el oro ya nos marcó un máximo de momento para lo que son las próximas semanas y meses y quizás las próximas semanas o meses, pero una zona de rango o tener un movimiento a la baja. ¿Qué es lo que me interesa a mí también para esta semana, yendo un poquito más al corto plazo? Que lo que vemos es que el precio también lo que nos realizó fue un impulso, un retroceso, que encima de este retroceso nos llevó a un POI de interés semanal. Acá vamos a escribirle POI semanal, y no solo el POI semanal, sino que también tenemos la confluencia de un retroceso de Fibonacci eficiente, profundo, a zonitas de 0.79, 0.88. Siempre cuando nosotros tenemos un gran movimiento alcista, nos gusta que tenga estos retrocesos eficientes a zonitas profundas y nos quiere decir que lo que tenemos es una tendencia sana. Así que lo que estaríamos esperando para esta semana, viendo que el precio nos llegó a un punto de interés semanal, a un retroceso eficiente, que nos dejó un gran rechazo al alza, que nos dejó esta vela que nos indica que los toros, que la demanda está fuerte, quizás esperaría tener una semana alcista para lo que es esta última semana de marzo y ya primer semana de abril también. Así que desde el aspecto de vista semanal, lo que podríamos estar esperando para esta semana sería tener una semana alcista donde nuestro primer objetivo semanal vendría a ser ese máximo de la semana anterior. Objetivo semanal le podríamos poner. Y sería el primer puntito donde nosotros estaríamos apuntando en lo que es esta semana. Nos bajamos a temporalidad diaria. ¿Y qué es lo que vemos en la temporalidad diaria? En la temporalidad diaria básicamente lo que vemos es que la tendencia ya también se vuelve bajista, al igual que en semanal. Tenemos ese mismo impulso, retroceso, un impulso que falla en hacernos un alto más alto y nos genera un impulso bajista que nos rompe el mínimo anterior. También lo que vemos en diario es que tenemos esa gran vela de rechazo y el precio se queda acumulando en una zonita barata, podríamos decir, y no logra generar un nuevo mínimo. Por lo tanto, tenemos otro indicio más de que el precio está acumulando para generar un movimiento alcista. ¿Cuáles vendrían a ser nuestros niveles de objetivo alcista? Dijimos que tenemos el máximo de la semana anterior, tenemos el 50% del rango también, que está ubicado más o menos en la zonita de los 4.850 y ya después tenemos el nivel psicológico de los 5.000, que sería un lindo nivel a revisar y sería un lindo nivel a superar si es que queremos continuar al alza. Así que eso es lo que tenemos para la temporalidad diaria. Estaría esperando, al igual que en semanal, tener un movimiento alcista, pero si nosotros especulamos un poquito con lo que es la formación de esa vela semanal, quizás podríamos tener un inicio de la semana a la baja para luego tener un movimiento al alza tras tener esa manipulación de la apertura semanal, podríamos decir. Eso es lo que podríamos estar esperando para los primeros días y con el transcurso de esta semana. Así que nos vamos al gráfico de 4 horas. Y en el gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que vemos? Acá se pone también muy interesante el gráfico y ya nos empieza a llevar un poquito a esa narrativa
alcista, esa narrativa semanal alcista, podríamos decir, para esta semana. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que el precio, vamos a marcarlo desde aquí, venimos desde de una tendencia claramente bajista en 4 horas, alineada con esa tendencia diaria y semanal, ya podríamos decir, que nos generaba un impulso bajista, nos generaba un retroceso, nos generaba un impulso, ¿y qué es lo que vemos acá? Que este impulso bajista no logra superar el mínimo anterior, nos genera un mínimo más alto. Ahí ya nosotros prendemos esa alarmita que decimos, ese semáforo de tendencia pasa de ese semáforo rojo a semáforo amarillo y encima viene seguido de un quiebre al alza. ¿Qué es a lo que nosotros nos confirma eso? Eso nos confirma un cambio de estructura bajista a estructura alcista en lo que es la temporalidad de 4 horas. Este quiebre básicamente lo que nos va diciendo a nosotros es que tenemos una vela de rechazo semanal y diaria, tenemos ya un cambio de estructura en lo que es la temporalidad de 4 horas, de estructura bajista a estructura alcista, tenemos primer objetivo semanal por encima, así que lo que esperaría yo para esta temporalidad de 4 horas sería que acá también lo que vemos es que el precio nos viene confirmando un alto más alto, un bajo más alto que el anterior, y lo que me gustaría ver a mí sería que el precio, obviamente la confirmación sería que nos quiebre esos 4.600 y nos genere una continuación de lo que es la estructura de 4 horas. Pero bien, si nosotros dijimos que tenemos una narrativa, nosotros en nuestra cabeza siempre tenemos una narrativa semanal y dijimos que queremos tener una semana alcista, y muchas veces cuando queremos tener una semana alcista lo primero que queremos ver es un movimiento de manipulación por debajo del nivel de apertura semanal para luego quizás ver un movimiento al alza, y ahí sería cuando a nosotros nos confirmaría esa estructura alcista. Básicamente lo que estoy esperando yo para el oro esta semana vendría a ser un movimiento algo tal como así, que el precio nos genere un retroceso en la apertura. Me gustaría ver que me mantenga esos mínimos ascendentes, que me confirme un BOS alcista, que ese BOS coincide con el nivel de objetivo semanal, y una vez que nos confirme ya tendríamos dos quiebres, tendríamos una estructura alcista verificada y podríamos continuar con ese movimiento al alza en búsqueda de esos niveles de 4.850 y 5.000. Así que básicamente eso es lo que espero para esta semanita, y vamos a ver un poquito en 15 minutos qué es lo que podríamos ver. Acá básicamente vemos que en 15 minutos tenemos una estructura alcista y podríamos quizás tener un setup. Básicamente, si vemos, este es nuestro último impulso, vamos a dejar que sea solamente en minutos, tenemos unas cuantas zonitas de oferta y demanda por la parte izquierda que nos coinciden con un retroceso eficiente, y quizás nos podríamos plantear un setup tal como así. Recuerden que en este canal no brindamos asesoramiento financiero ni señales, todo lo que hacemos es con fines educativos e informativos, pero nos podríamos plantear algo tal como así se podría esperar. Quizás podríamos redondear un poquito la entradita en el 45, el stop siempre por debajo del nivel del 100%, buscando un stop en el 108. Quizás podríamos buscar algo tal como así, y podríamos estar buscando como objetivo ese máximo semanal, buscando una operación de riesgo-beneficio 1.3. Así que gente, sin más, si les gustó el video, espero que dejen el me gusta, que se suscriban al canal para estar atentos a los próximos videos, a los directos. Y qué más les digo, gente, espero que arranquen la semana de una manera excelente, que tengan buen trading y nos estamos viendo en un próximo directo. Un besito donde más les guste. Chau, chau, chau.